Paul McCartney, si estás escuchando. Adrian de Brooklyn te quiere. A cuadros en un vestido negro transparente, Linda Eastman entró por la puerta y Paul McCartney quedó vendido. Cada vez que el cantante iba, una fila de paparazzi y mujeres le seguían. Sin embargo, sus ojos estaban puestos en Linda, que se convertiría en el villano de los titulares de los tabloides británicos. Fue entonces cuando Paul, de la mano del amor de su vida, saldría en su defensa. Ahora, años después de la muerte de Linda, Paul es frágil y viejo, y mira hacia atrás en su vida. Los primeros años de Paul McCartney. Nacido el 18 de junio, 1942 en Liverpool, Inglaterra, Paul McCartney pasaría a formar parte de una de las bandas más grandes del mundo. Con éxitos como Hey Jude y Yesterday en su haber, el líder de los Beatles alcanzó una cima de éxito que le convirtió en un fenómeno mundial, incluso después de que sus mejores días con su banda hubieran pasado. El mejor compositor de su tiempo, Sir Paul McCartney, tuvo en su padre una inspiración musical. Líder de un grupo de jazz conocido como Jim Mack's Jazz Band. Sin embargo, era su madre, Mary McCartney, que añadiría un toque de emoción y resonancia a la música y el lirismo de su hijo. En 1956, cuando Paul solo tenía 14 años, su madre falleció a causa de un cáncer de mama. Todo cambió drásticamente para el joven músico. En los próximos años, el trágico desengaño inspiró las creaciones musicales de Paul, incluida su exitosa canción, Déjalo estar. La famosa melodía de los Beatles surgió cuando la banda atravesaba momentos muy turbulentos en 1968. Mientras trabajaban en el álbum blanco, la banda se había vuelto cada vez más individualista. Todos los miembros estaban muy centrados en sus carreras en solitario y decididos a imponer su dominio en el estudio de grabación. Hubo un momento en que los Beatles no podían trabajar juntos en un disco. La ruptura de la banda se había hecho inevitable. Incluso Paul tuvo que reconocer el conflicto dentro de la banda. Dijo, estábamos a punto de romper, y eso era tenso en sí mismo. Preocupado por el futuro, Pablo se encontró solo en la confusión. Hasta que una noche soñó con su madre, que le dijo, todo irá bien, déjalo estar. El sueño se convirtió entonces en la inspiración de la exitosa canción del grupo. Al mismo tiempo, Paul también se vio obligado a revivir los dolorosos recuerdos de la muerte de su madre, que le habían dejado solo y con el corazón roto. El cantautor también habló de esta desgarradora experiencia cuando apareció en el show de Stephen Colbert en 2019. El presentador le preguntó si la pérdida de su madre a una edad temprana le había inspirado musicalmente. A lo que Pablo respondió, no creía que me hubiera afectado musicalmente. Solo sabía que era una tragedia. Y perder a tu madre a los 14 años lo es, ya sabes, no es fácil. Así que fue muy difícil durante unos años intentar aceptarlo. Pero entonces descubrí la música. Sin embargo, no fue fácil para el músico atravesar el duelo. En la misma entrevista, Paul McCartney también habló de ello. Ayer, podría haberse inspirado en su dolorosa experiencia a nivel subconsciente. Pero sin duda fue uno de los factores que le inspiraron. Crecer sin madre no fue fácil. Sin embargo, su experiencia con la pérdida de un padre a una edad temprana también se convirtió en la razón por la que estrechó lazos con John Lennon. Verás, cuando Lennon tenía 17 años, perdió trágicamente a su madre. Más o menos al mismo tiempo, estaba explorando una asociación musical con Paul y sabía un par de cosas sobre el dolor de perder a un padre. Las experiencias comunes del dúo les llevaron a estrechar lazos fuera de su aventura musical. John Lennon se volcó en la música para sobrellevar su pérdida y encontró una asociación fiable con su amigo, Paul. Más tarde, la relación del dúo se volvería amarga y hostil, pero ambos no olvidaron el vínculo que se forjó en su adolescencia. La vida cerraría el círculo para Paul. Sin embargo, experimentaría los peligros del cáncer de mama una vez más en su vida. Esta vez a través del amor de su vida, Linda McCartney. Ese sería otro momento decisivo para el músico, de la que nunca se recuperaría. El comienzo de los Beatles. Antes de que los Beatles se convirtieran en la banda que conocemos y amamos, era una empresa muy experimental. Tanto Paul McCartney como John Lennon estaban obsesionados con plasmar el estilo del rock and roll estadounidense, pero no pudieron encontrar un baterista o bajista para completar su sonido.
A lo largo de 1957 en Liverpool, el dúo básicamente improvisaba su música. Actuaron con múltiples compañeros de banda y alias. Pero nada parecía funcionar. En un golpe maestro, Lennon presionó para reclutar a su amigo artista Stuart Sutcliffe, que tenía cierto dominio del bajo. Más, los mendigos no pueden elegir, ¿verdad? Sutcliffe vendió su arte para ahorrar lo suficiente para comprarse un bajo. Aunque no era muy hábil con el instrumento, se esforzaba al máximo. Paul y John lo sabían siempre que su amigo se esforzara. ¿Estarían bien? Onboarding Stuart ha demostrado ser una gran idea. Los Silver Beatles empezaron a ganar popularidad local. El grupo estaba contratando muchos conciertos y en poco tiempo se había convertido en un fijo de muchos clubes. Sin embargo, era agosto de 1960 cuando todo cambió. Bruno Koschmider, propietario de un club alemán, había contratado a la banda para tocar en residencias de sus negocios. El dueño del club había hecho una oferta que la banda no podía rechazar. Aparte de ofrecer alojamiento a la banda, el trabajo también estaba bien pagado. Lo que quizá no sepas es que fue un viaje muy largo hasta Hamburgo cuando la banda decidió eliminar Silver del nombre de su grupo, ya que era un trabalenguas. Fue entonces cuando nació el nombre icónico y atemporal de The Beatles. Hamburgo parecía un sueño, y Paul McCartney estaba dispuesto a vivirla. La ilusión se rompió muy pronto. Sin embargo, la banda descubrió que Bruno Koschmider había mentido sobre las inmaculadas condiciones de vida que había ofrecido a la banda. Para empeorar las cosas, el trabajo no pagaba nada bien. Los Beatles decidieron abandonar Bruno y empezaron a tocar en un club rival que les ofrecía un sueldo humano y mejores habitaciones. Eso nunca le sentó bien al booker original, que se enfadó con la banda por dejarle tirado. Para que la banda no pudiera trabajar en Alemania, Bruno presentó denuncias contra Paul y Pete Best por destrozar sus habitaciones y denunció a George Harrison por trabajar con menores de edad. El trío fue expulsado del país inmediatamente. Esta situación iba a cambiar a Paul de una forma que ni siquiera podía imaginar. Sí, claro, volvió a quedarse sin trabajo, pero los acontecimientos de Hamburgo fueron la primera vez que la banda se vio obligada a reestructurar sus papeles para que su aventura musical funcionara. John Lennon había decidido quedarse en Hamburgo, pero pronto regresó a Inglaterra porque echaba de menos a sus compañeros de banda. La cuestión era que Stuart Sutcliffe había encontrado Alemania muy agradable para él y su novia. Para él, la música siempre estuvo en segundo plano, después de su vida amorosa y artística. Así que no tenía sentido volver a Liverpool. Una vez más, los Beatles, una banda de rock, estaba sin bajista. Fue Paul quien tuvo que desempeñar el papel de Stuart a pesar de su resistencia. Todos sabemos que Paul está obsesionado con las guitarras eléctricas. Y eso es exactamente lo que quería experimentar en sus primeros días en la banda. El otro problema era que Sir Paul no podía permitirse un bajo. El fracaso de la banda en Alemania no les hizo precisamente líquidos, por lo que el cantante se vio obligado a convertir su guitarra eléctrica, Rossetti Solid 7, en un bajo utilizando 3 cuerdas de piano. En varias instancias, Paul había indicado que no estaba contento con su papel en la banda, pero nadie era tan versátil como él. La banda tenía que actuar en varios conciertos, así que tampoco había vuelta atrás. Stewart regresaría brevemente a la banda, para felicidad de Paul McCartney. La felicidad duró poco. Sin embargo, Stewart apenas estaba comprometido con la banda. No se presentaba a los entrenamientos y se metía a menudo en peleas con sus compañeros. El infierno se desató cuando Stewart y Paul se enfrentaron en el escenario, lo que llevó al bajista a abandonar la banda para siempre. Una vez más, la responsabilidad de tocar el instrumento recayó en Paul McCartney. Sobre esta experiencia, dijo el cantante, el bajo era lo que se le echaba en cara a los Fat Boys, a los que se les pedía que se pusieran atrás y jugaran. Así que definitivamente no quería hacerlo. Pero Stewart se fue y me tocó a mí. En su mayor parte. A diferencia de Stewart, era zurdo, así que la disposición de las cuerdas no le funcionaba. El bajo tampoco le pertenecía, así que hacer cambios en él no era una opción. Con el tiempo, en su carrera, Paul se conformaba con su bajo, y de hecho llegó a gustarme el instrumento. Sin embargo, todavía era cierto que tuvo que conformarse con su infelicidad con el bajo durante los años de transformación de la banda. Cuando finalmente hizo las paces con su sonido, los conflictos internos de la banda empezaron a atormentar a Sir Paul McCartney. Hacia el final de los Beatles, parecía que la banda estaba exultante de éxito y popularidad. Pero luego Brian Epstein,
empresario musical británico y manager del grupo, falleció. La pérdida de Epstein fue el mayor punto de inflexión para la banda por varias razones. De 1964 a 1967, Epstein había mantenido a la banda relativamente libre de conflictos. Ya que un manager de la banda llevaba la voz cantante sobre sus compromisos profesionales, no había motivo para que los miembros se pelearan entre sí. Fue también durante el mismo periodo cuando la banda pudo cosechar un éxito significativo. Sin embargo, entre bastidores, era John Lennon quien había asumido el liderazgo oficial de la banda. Trabajando estrechamente con Epstein, Lennon tomó múltiples decisiones sobre la posición de la banda y sus futuros proyectos. Incluso en entrevistas y presencia en los medios, no era difícil ver que era Lennon quien hablaba sobre todo en nombre de su banda. Epstein falleció en 1967. Cada miembro de la banda se sentía insatisfecho con sus proyectos en curso y se sentía inseguro sobre sus perspectivas de futuro. John Lennon no fue capaz de atender al liderazgo de la banda. Sin duda era difícil llenar los grandes zapatos que había dejado Epstein. La falta de cohesión de la banda había preocupado mucho a Paul, que sentían que para sostener su música, tendría que encargarse él mismo de la logística de la banda. Esta es la razón. Tras el fallecimiento de Epstein, Paul se convirtió en el líder de facto de la banda, sustituyendo rápidamente a Lennon. Esa fue la primera causa del distanciamiento entre ambos. Bueno, al menos, esta era la más obvia. John Lennon no dejó ni una sola muestra de que no estaba contento con el cambio de liderazgo. Sentía que Paul no solo no había puesto a prueba su capacidad operativa, sino que también había ido a por él musicalmente. Sería años más tarde cuando Lennon admitió que Paul sustituyó a Epstein cuando la banda más lo necesitaba. Pero el daño ya estaba hecho. Su admisión tampoco cambió el hecho de que Paul tuviera que navegar por la trayectoria de la banda más grande del mundo. Tampoco tenía experiencia en la gestión de operaciones. La presión de hacer lo correcto por su banda le estaba aplastando. Lo que realmente le costaba a Paul era hacer malabarismos con muchas responsabilidades. Aparte de llevar mucha carga musical para la banda, también se ocupaba de sus negocios. Los problemas empezaron cuando Paul decidió hacer la película de la banda para televisión, llamado The Magic Mystery Tour. No hace falta que te digamos lo desastrosa que fue la película. Paul se quedó a las puertas de dirigir la película, una responsabilidad que había asumido. No tiene sentido que Paul dirija y produzca la película. La banda quería contratar a una persona externa para realizar el trabajo, pero su líder de facto insistió en lo contrario. Cuando la película fracasó, la banda estaba profundamente descontenta con el liderazgo de Paul. Para el propio cantante, el fracaso de la película fue un duro golpe para su confianza y su ego. La gracia salvadora de Paul fue la música, pero muy pronto, eso también desaparecería. En particular, Lennon sentía que Paul también intentaba reafirmarse musicalmente. Y bien, que no le sentó bien. Según todos los indicios, el dúo tenía altercados regulares en el estudio. En el año 1968, era obvio que la banda se separaría. Rivalidad McCartney-Lennon. Es cierto que pudimos conocer las turbulencias internas de la banda tras la muerte de Epstein. Sin embargo, fuentes cercanas a John y Paul revelaron que el dúo llevaba enfrentándose desde 1964, 4 años antes del fallecimiento de Epstein. Resulta que, desde entonces, Paul aspiraba a convertirse en el líder de facto de la banda, pero Lennon no cedió. Así que, en 1964, Paul intentó asumir el liderazgo de la banda en vano. Otros miembros, incluyendo a Lennon, no tomó en serio a Paul. Esto llevó a Paul a hacer lo suyo solo, incluyendo escribir canciones solo. Anteriormente, él y Lennon se reunían para escribir éxitos. La contienda sobre el liderazgo había cambiado a ambos. Fue entonces cuando Paul comenzó su rivalidad compositiva con Lennon. La primera canción de esta amarga disputa fue el explosivo éxito de los Beatles, Can't Buy Me Love. No era ninguna tontería. La canción tenía que estar en la cara A de su próximo álbum. Lennon tenía que igualar el marcador. Sin embargo, su reaparición se produjo con el álbum A Hard Day's Night. Esta dinámica de canción contra canción continuaría durante años. Durante una década más o menos, Paul y John Lennon respondían a las canciones populares de uno con otra canción de éxito. Ambos se peleaban por hacer aportaciones cada vez más significativas a la banda. Ambos estaban desesperados por marcar uno sobre el otro.
No cabe duda de que su enemistad había vuelto la dinámica de la banda bastante asfixiante. No podían trabajar juntos en el estudio de grabación. Trabajaban solos para ejercer su discreción creativa. A pesar de su rivalidad, su dinámica de canción contra canción dio a la banda sus éxitos más sonados. Cuando Paul escribió Yesterday y Strawberry Fields Forever, John Lennon le atacó con Norwegian Wood y Penny Lane. A medida que Paul envejecía y se distanciaba de su imagen de banda, admitió que su enemistad con John Lennon fue devastadora para ambos, pero también tenía un lado positivo. El cantante admitió que si no fuera por su ambiente hostil, nunca habrían puesto a prueba su creatividad. La rivalidad permitió a los compositores sacar lo mejor de sí mismos, que acabó dando a la banda el impulso que merecía. Sin embargo, la rivalidad fue demasiado lejos y acabó siendo la causa de la ruptura de la banda en 1969. A principios del desafortunado año, tanto John Lennon como George Harrison invertían tiempo y energía en sus proyectos en solitario. Ambos habían dejado muy claro que la banda es secundaria para ellos. No fue el caso de Paul McCartney. Sin embargo, a pesar de todo y de sus diversos intereses en solitario, se empeñó en mantener la banda unida. Al mismo tiempo, sus problemas con Lennon eran en gran parte irresolubles. Más o menos al mismo tiempo, Lennon había empezado a seguir activamente una carrera en solitario con Yoko y no creía que la banda tuviera un futuro viable para él. Empezó a trabajar con Yoko en lugar de presentarse en el estudio de grabación de los Beatles. Entonces un día, en 1969, Lennon informó a Alan Klein, nuevo director comercial del grupo, que quería dejar la banda inmediatamente. Y de inmediato, Lennon quería decir que no iba a quedarse de brazos cruzados hasta que la banda trabajara en sus proyectos en curso. Quería irse. Y quería irse allí mismo. Klein intentó razonar con él, pero Lennon no cedió. Fue entonces cuando el cantante decidió hacerlo él mismo. Se dirigió directamente a Paul McCartney y Ringo Starr y les dio la noticia. Paul estaba devastado y ha descrito la decisión de Lennon como un momento bajo en su carrera. La noticia fue desgarradora, pero no fue exactamente impactante. Paul sabía que el tiempo de John Lennon en la banda estaba llegando a su fin. En sus propias palabras, debo admitir que sabíamos que llegaría en algún momento debido a su intensa relación con Yoko. John necesitaba dar espacio a sus cosas y a las de Yoko. Era muy consciente de que la banda se había distanciado y ya no tenían espacio los unos para los otros. Sus intereses musicales se diversificaban. Se estaban enamorando. Formar familias y todo eso. Incluso habían dejado de informarse mutuamente sobre las decisiones transformadoras de su vida. En ese sentido, Paul se encontró solo. Incluso después de sus altercados con Lennon, no estaba exactamente dispuesto a dejar la banda. Para mantener su confianza en la banda, también se había negado a elegir proyectos en solitario, a diferencia de sus compañeros de banda. A pesar de todo, esperaba que la banda resolviera sus problemas y volviera a sus armoniosas sesiones de estudio. Eso no era más que un espejismo inverosímil. Sin embargo, el barco ya se había hundido. Para empeorar las cosas, ya que Paul era el líder de facto de la banda, debía dar la mala noticia al público. Con el tiempo, el 10 de abril, 1970, anunció que la era Beatles había terminado. El anuncio no fue fácil para Paul, y en medio del caos, su único refugio era el amor de su vida, Linda. Paul McCartney conoce a Linda. Antes de que Linda Eastman se convirtiera en Mrs. McCartney y se unió a su marido para una aventura musical con su banda, Alas, estaba entusiasmada con su carrera de fotógrafa. En 1967, Linda estaba en Londres por su libro, Rock y otras palabras de 4 letras, para la que tuvo que fotografiar a músicos. En un encuentro fortuito estableció contacto visual con Paul, que se interesó por ella al instante. Estaba a punto de salir de la discoteca londinense Bag o' Nails cuando Paul la paró y la invitó a salir una noche. El encuentro fue breve y dulce, pero Linda tuvo que volver a Estados Unidos. Durante este tiempo, Paul se involucró con su novia Jane Asher, pero la pareja no funcionó. Dentro de un año, los Beatles actuaban en Nueva York, cuando se produjo otro encuentro fortuito. Paul se encontró con Linda una vez más. Fue entonces cuando Linda, junto a su hija, Heather, tocó base en Londres para encontrarse con el hombre de sus sueños. La pareja volvió a la casa de Paul, donde los fans habían acampado para ver un atisbo del músico estrella. Ese día, Paul estaba tan contento que se sentó en su butaca del balcón e interpretó una versión acústica de Blackbird. Nadie había visto a Paul tan feliz.
Muy pronto, la pareja se casó. Mientras la vida personal de Paul florecía, su vida profesional era un caos. Lennon y Harrison prácticamente lo habían dejado, y la banda se acercaba a su inminente disolución. Fue entonces cuando Linda se convirtió en la luz de la vida de Paul. La ventaja añadida fue Heather, la hija de Linda, que tenía casi 6 años cuando conoció a la estrella de los Beatles. Paul se mostró muy abierto a formar una familia. Así que cuando conoció a Linda, estaba encantado de tener también la posibilidad de convertirse en padre del niño de 6 años. Fue Paul McCartney quien rogó a Linda y Heather que se mudaran al otro lado del charco para poder vivir como una familia. Y bien, Linda también estaba enamorada del cantante. La decisión resultó fácil para ambos. Fuera de su personaje de chico rockero, Paul encontró cierta estabilidad en su vida gracias a Heather. Pasaba el rato con ella y le leía cuentos antes de dormir, y la niña acompañaba a la banda en sus actuaciones. Era una pareja perfecta. Sin embargo, no todo fue sol y arco iris. Cuando Linda y Heather llegaron a Londres, se convirtieron en víctimas de la despiadada prensa sensacionalista británica, que no la consideraba apta para la estrella del rock. Hasta el fan más acérrimo de los Beatles se subió al tren del odio a Linda. Muchos medios de comunicación calificaron a Linda de salvaje y de haber mantenido relaciones sentimentales con varios hombres. Uno de ellos la había convertido en madre. Paul McCartney era elegible y uno de los solteros más deseados de Inglaterra. No tenía sentido que se casara con una madre soltera. La prensa sensacionalista se convirtió en el ruido de fondo. Sin embargo, en 1969, la pareja se casó. Una semana después, Lennon se casó con Yoko, too. Así que, por supuesto, fue un día oscuro para los fans de los Beatles que no podían ver a sus estrellas casadas y asentadas. Teorizaron que sus vidas individuales marcarían el final de la banda, ya que se centrarían demasiado en la gestión de sus familias. Pero no por las razones que los fans habían especulado. Al mismo tiempo, la agitación de la banda había llegado a oídos de los tabloides británicos, que publicaron historias muy hiperbólicas sobre la enemistad entre John y Paul. Por si fuera poco, los medios empezaron a culpar a Linda de la caída de la banda. Tanto la prensa rosa como los fans se ensañaron con Linda hasta el punto de que John Lennon tuvo que salir en su defensa. La gente solo fue amable con Linda cuando se convirtió en monumental para la carrera en solitario de Paul, que fue a la vez el punto de referencia de altos y bajos. Paul vuela solo. Después de una semana de la disolución de los Beatles, Paul publica su primer álbum en solitario, McCartney. El álbum fue el producto de un duro trabajo. Para demostrar algo, el cantante había decidido que el álbum fuera enteramente suyo. Escribió y grabó las canciones y las produjo. Tocaba todos los instrumentos él solo. Mezcló las canciones, y todo eso. El álbum no era innovador. Sin embargo, fue número 1 en países como Estados Unidos. Pero los críticos especularon con que Paul se había aprovechado de los fans desconsolados por la ruptura del grupo. Incluso entonces, McCartney sería su trabajo en solitario de mayor éxito. El siguiente álbum que salió fue Ram, que obtuvo el primer puesto en el Reino Unido. Sin embargo, el disco no apaciguó a los críticos. Lo que vino después fue el segundo intento de Paul de formar una banda con el batería Danny Sywell y el guitarrista Danny Lane. En muchos sentidos, Paul vio a su nueva banda como la venda a su desamor con los Beatles. Se había convertido en un alcohólico al límite tras la ruptura, y su vida marital estaba sufriendo. Linda también quería ayudar. Por eso aceptó a regañadientes tocar el teclado en la nueva aventura de su marido. Alas, Paul McCartney esperaba labrarse un nuevo legado porque se sentía perdido y sin sentido. En sus propias palabras, estaba deprimido. Lo estarías. Te separabas de tus amigos de toda la vida. Así que me puse a beber. Me tomé una copita. Al principio fue genial. De repente ya no me lo pasaba bien. Quería volver al punto de partida. Así que acabé formando Wings. El álbum de debut de la banda, Vida Salvaje, no era más que una vergüenza. Los Rolling Stones la habían calificado de obra bastante trivial, y su éxito comercial demostró que los fans estaban de acuerdo. Lo siguiente en la discografía de Wings fue LP Red Rose Speedway, que no fue ni un éxito ni un completo fracaso. Sería el tercer trabajo de la banda, Banda en Fuga, que se convirtió en un éxito comercial. Sin embargo, disputas salariales y desacuerdos internos hicieron que la banda no continuara con su legado. Para cuando Band on the Run se materializó, Paul también había perdido a los miembros fundadores de Wings.
A Linda le tocó recoger los pedazos, pero sabía que tenía que cerrar la empresa de una vez por todas. Wings se despidió del mundo de la música en 1981. Sin embargo, el turbulento final de la carrera musical de Paul McCartney sería la menor de sus preocupaciones. Varios rompecorazones de Paul McCartney. Perder a John Lennon fue quizá una de las mayores tragedias de la vida de Paul McCartney. El 8 de diciembre, 1980, Lennon perdió la vida en un trágico tiroteo frente a su complejo de apartamentos. El dolor y la angustia de perder a un amigo de muchos años fueron demasiado para la cantante. Aunque el dúo se había reconciliado después de dispararse mutuamente durante sus aventuras en solitario, nada siguió igual. Se avecinaba otra tragedia. Sin embargo, Linda y Paul habían caído en la felicidad conyugal. Paul adoptó a Heather, y la pareja tuvo 3 hijos propios: María, Stella y James. Desgraciadamente, la vida de Linda se puso en peligro cuando le diagnosticaron cáncer de mama en 1995. El diagnóstico había llegado demasiado tarde, y los médicos no pudieron hacer nada. Una vez más, Paul se vio obligado a revivir los peligros del cáncer de mama. El 17 de abril, 1998, Linda McCartney murió en su casa familiar de Tucson, Arizona. La familia se había trasladado a la tranquila granja para alejarse de la atenta mirada de los medios de comunicación británicos. Muy pronto, en 2001, Paul también perdió a George Harrison de cáncer. Para el cantante, empezar una nueva vida parecía la única opción viable para sobrellevar su pena. Se casó con Heather Mills, una personalidad de la televisión, a pesar de las protestas de sus hijos. El matrimonio fue explosivo, y solo duró 6 años. La pareja tuvo una hija llamada Beatriz, pero no impidió que Heather acusara a Paul de abusar físicamente de ella. El último clavo en el ataúd fue su exigencia de $150 millones a su ex marido, que se redujo a $30 millones. Después de su divorcio, Paul se casó con su actual esposa, Nancy Shevell. La pareja sigue viento en popa y lleva una vida privada. Sin embargo, el cantante aún piensa en su primera esposa, Preciosa, que era su verdadero amor. Gracias por vernos, y nos veremos pronto.